Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. El reloj de la pared marcaba las 10:30. Barbara estaba en la ducha del piso de arriba. El agua corría constante y ruidosamente, ahogando cualquier otro sonido de la casa. Yo estaba sentado a la mesa del comedor, mirando fijamente el pequeño trozo de papel que tenía en la mano. No era una simple nota, era una prueba, de esas que uno no puede ignorar ni justificar. Era un recibo de un hotel boutique al otro lado de la ciudad, fechado 3 días antes y firmado con la letra de Barbara. No por una conferencia ni por ningún evento laboral, sino por una habitación individual, pagada en efectivo. No lo había descubierto de forma espectacular, sin rebuscar entre bolsos ni rebuscar en cajones. Simplemente se le había caído del bolsillo del abrigo al colgarlo. Casi lo pasé por alto, pero allí estaba. Y ahora se posó frente a mí, como si me desafiara a reaccionar. Sentí mi sangre comenzar a hervir, mi mano apretando el papel hasta que se arrugó en mi puño. Esto ya no era una mera sospecha, era una confirmación. Durante semanas, había ignorado las señales, sus recados inexplicables que se alargaban durante horas, el nuevo secretismo con su teléfono, el sonido hueco de su risa cuando estábamos juntos. Barbara siempre había sido experta en desviar las preguntas, ignorándolas con una risa casual y un despectivo, ¿te lo estás imaginando? Pero esto era la prueba. Tomé mi teléfono, le tomé una foto al recibo y la envié a mi correo electrónico personal para que la guardara. Luego, lo alisé con cuidado y lo guardé en el bolsillo de su abrigo. No podía saber que lo había visto, todavía no. Necesitaba más información. Arriba, el sonido del agua cesó y la oí moverse, tarareando para sí misma como si todo estuviera bien. Apreté la mandíbula y mi mente se aceleró. Si esto era lo que creía, no podía enfrentarla sin estar preparado. Necesitaba saberlo todo, cuánto tiempo llevaba sucediendo, cuán profundo era el engaño y cuán lejos estábamos. Y sabía exactamente dónde comenzar. El teléfono de Barbara se cargaba en la cocina. En circunstancias normales, no me habría atrevido a tocarlo, sabiendo que probablemente le había puesto una trampa con alguna alerta absurda. Pero esa noche, había un detalle crucial que no había previsto, la había visto desbloquearlo un mes antes. Su código de 4 dígitos se me quedó grabado en la memoria, no porque lo hubiera buscado, sino porque ella había tenido la imprudencia de introducirlo delante de mí. Me moví con rapidez y en silencio, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. La adrenalina me invadía, ahogando cualquier segundo, pensamientos, la pantalla se iluminó al presionar el botón de inicio. Mis dedos se posaron sobre el teclado, y entonces, este se abrió. Toqué los mensajes, me desplacé y me quedé paralizado. Allí estaba, Jason, su ex. Su nombre resaltaba en negrita, inconfundible. El mensaje más reciente me impactó, como un golpe en el estómago, ¿tu marido usa condón? Quiero tener un hijo contigo. Por un momento, se me nubló la vista. Me agarré al mostrador para estabilizarme mientras mis rodillas amenazaban con doblarse. Un niño. Estaban planeando una familia a mis espaldas. Me obligué a seguir desplazándome, pero cada palabra era más devastadora que la anterior. Bromeaban sobre lo ingenua que era, sobre cómo jamás sospecharía nada. Hablaban de planes para vernos, detalles de hoteles e incluso compartían chistes privados sobre cosas que habían hecho mientras yo estaba en el trabajo. La audacia, la crueldad, la pura traición, me dejaron sin aliento. Entonces, como si se hubiera activado un interruptor, mi rabia se enfrió. Mi pensamiento se agudizó, y mis emociones se concentraron en un solo punto. Esto no iba a terminar con meras palabras. Esto no iba a ser una simple confrontación. No, iba a terminar esto a mi manera. Esa noche, me senté en mi camioneta, agarrando el volante con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos. El aire dentro era sofocante, una quietud que me oprimía el pecho y me dificultaba pensar con claridad. Mi mente corría, repasando cada interacción, cada momento de los últimos meses que había descartado como insignificante. No eran insignificantes, eran advertencias. Y las había ignorado todas y cada una de ellas. Barbara había
Siempre había tenido un talento extraordinario para hacerme sentir como si yo fuera el que estaba perdiendo la cabeza. Si alguna vez me atrevía a preguntarle por qué se había distanciado, ponía los ojos en blanco e insistía en que me lo imaginaba. Cuando mencionaba sus trasnochadas cada vez más frecuentes, lo achacaba al trabajo extra en la oficina. ¿Quieres que pierda mi trabajo, Chuck?, preguntaba, devolviéndome la pregunta como si mi preocupación fuera una acusación, como si fuera culpa mía por cuestionarla. Siempre era culpa mía por darme cuenta. Y luego estaba Jason, su ex. Siempre había sido una sombra que rondaba nuestro matrimonio. Me había asegurado que había roto todo vínculo con él cuando nos comprometimos. Prometió que se había acabado, juró que él era parte de su pasado. Sin embargo, de vez en cuando, su nombre se colaba en nuestras conversaciones, casualmente, como un pensamiento fugaz. A Jason le encantaba esta canción, podría decir cuando sonaba algo en la radio, o Jason y yo solíamos venir aquí todo el tiempo si visitábamos un restaurante nuevo. Era sutil, pero se me quedó grabado. ¿Por qué no podía dejarlo ir? Mirando hacia atrás, debería haber reconocido las señales. La forma en que de repente se volvió protectora con su teléfono, poniéndolo boca abajo sobre la mesa cada vez que nos sentábamos juntos. La noche, texto notificaciones que ella descartó como mensajes de compañeros de trabajo. Y el dinero, nuestro dinero, desapareciendo de nuestra cuenta conjunta en retiros de efectivo inexplicables. Recuerdo haberle preguntado sobre eso una vez, hace meses. ¿Qué pasa con estos retiros?, pregunté, mostrando el extracto bancario. Lo miró y se encogió de hombros, rozándome al pasar camino a la nevera. Probablemente la compra, dijo, sacando una botella de vino. ¿Sabes lo caro que está todo últimamente? Ni siquiera me miró al decirlo, simplemente se sirvió una copa y se fue como si no fuera para tanto. Y lo dejé pasar. Lo dejé pasar. Dios mío, qué idiota había sido. Había deseado tanto creerle que me convencí de que sus mentiras eran ciertas. Me dije que estaba exagerando, que necesitaba confiar en ella. Pero, ahora, lo vi como lo que era, conveniencia. Barbara había usado mi confianza, como un arma que corta mis dudas con facilidad. Cada pizca de fe que tenía en ella se fue erosionando, poco a poco, hasta que me quedé dudando de mis propios instintos y del momento oportuno. No fue casualidad. Como bombero, mi horario era un desastre, turnos de 24 horas, llamadas impredecibles, días enteros en los que no la veía salvo para un rápido beso de despedida por la mañana. Le daba todo el espacio que necesitaba para vivir una segunda vida. Mientras yo me jugaba el pellejo para salvar a desconocidos, ella, aquí conspirando con Jason, riéndome de lo despistado que estaba. Lo peor ni siquiera fue la traición, fue la absoluta falta de respeto, la arrogancia, la forma en que se burlaban de mí en esos mensajes, como si fuera demasiado estúpida para darme cuenta. Jason me llamaba su perrito guardián y Barbara se reía diciendo, tranquila, es inofensivo. Nunca tendría las agallas para hacer nada. Esa frase no dejaba de resonar en mis oídos, nunca tendría las agallas para hacer nada. ¿Eso era lo que pensaba? ¿Que yo era una pusilánime y sin carácter que simplemente se rendiría y lo aceptaría? No, ya no. La semilla de la duda que habían plantado se había convertido en algo mucho más peligroso. Ya no se trataba de salvar mi matrimonio ni de afrontar la verdad, se trataba de asegurarme de que ambos supieran exactamente con quién estaban tratando. Sentado en la oscuridad, mirando la calle tranquila, me prometí, no iba a dejarlo pasar. Barbara me había subestimado por última vez. Si quería jugar, estaba a punto de aprender por las malas que yo no perdía, no. Como esto, nunca. La casa estaba en silencio mientras me dirigía al armario, con pasos ligeros y respiración firme. Mis dedos dudaron solo un instante antes de introducir la combinación en la caja fuerte. Con un suave clic, la puerta se abrió, revelando la pistola negra mate que no había tocado en años. La miré fijamente, asimilando el peso de lo que estaba a punto de hacer. Esto no se trataba de violencia todavía, se trataba de control, de recuperar el poder que creían haberme arrebatado. La recogí, comprobando su peso en la mano, estaba fría, sólida.
Y, curiosamente, me sentí reconfortado. Lo metí en la cinturilla de mis vaqueros y cerré la caja fuerte, con la mente llena de posibilidades. Al principio, la idea era simple, esperar a que Jason apareciera y confrontarlo cara a cara. Dejarle claro que había cometido el peor error de su vida al meterse conmigo y con mi matrimonio. Pero mientras estaba allí, una nueva idea empezó a tomar forma. Confrontarlo sería solo la mitad de la batalla. Si quería terminar esto como es debido, necesitaba exponer a Barbara tal como era, una mentirosa, una tramposa, una manipuladora. Necesitaba pruebas. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea: cámaras. Ya podía adivinar la rutina de Jason, había estado aquí antes, estaba seguro. Barbara pensaba que estaba demasiado distraído con el trabajo como para notar sus patrones, pero no estaba ciego. La cara de suficiencia de Jason ya había pasado por mi mente innumerables veces, y casi podía sentir su arrogancia mientras se pavoneaba hasta mi puerta, actuando como si perteneciera a, aquí, bueno, esta vez sí estaría listo. Empecé esa noche, mientras Barbara dormía arriba. Recorrí la casa, como un fantasma, instalando cámaras diminutas, casi invisibles, en todos los ángulos importantes, el porche, la sala, incluso un rincón de la cocina donde probablemente hablaban. La señal se transmitía directamente a mi portátil, y pasé horas probando la configuración, asegurándome de que la grabación fuera nítida. Cada paso se sentía, como reclamando algo que me habían quitado. No solo estaba reuniendo pruebas, estaba tendiendo una trampa. Durante los siguientes días, me convertí en observadora en mi propia casa. Barbara seguía con sus rutinas habituales, completamente ajena a los ojos que la observaban. Y, efectivamente, mis sospechas se confirmaron. La forma en que miraba su teléfono cada pocos minutos, sonriendo a los mensajes que nunca compartía, la forma en que miraba el reloj constantemente, cronometrando algo que yo aún no podía ver. Todo era tan obvio, ahora, y me odié por no haberlo visto antes. Pero la verdadera revelación llegó cuando empecé a ver las imágenes de las cámaras de afuera. Jason no apareció. Cada día era más astuto que antes, pero cuando aparecía, se comportaba con una seguridad que me revolvía el estómago. Aparcaba el coche a unas cuantas casas de distancia y paseaba por la entrada como si fuera el dueño de la propiedad. Su sonrisa era arrogante, su actitud inquietantemente despreocupada. Barbara lo recibía en la puerta, con el rostro iluminado de una forma que no había visto en años. Se reía, le tocaba el brazo y lo acompañaba adentro como si nada pasara, como si yo no existiera. Cada vez que observaba esto, mi ira se enfriaba y agudizaba. No se trataba de un error por borrachera ni de una tentación fugaz, era calculado, deliberado, y lo peor de todo, creían que era demasiado tonto para darme cuenta. Pero estaba empezando a comprender. Empecé a registrar las visitas de Jason, anotando las horas exactas de su llegada y salida. Rápidamente surgieron patrones, llegaba tarde por la noche, generalmente cuando asumía que yo estaba en la estación haciendo un turno largo. Barbara me enviaba un breve texto justo antes de su llegada, algo dulce y casual para despistarme. Te quiero, espero que tu turno no sea tan malo. Fue repugnante. Pedí unos días libres con la excusa de que necesitaba tiempo para recuperarme de una lesión. Mi capitán no lo cuestionó, comprendía lo mucho que nos exigíamos en el trabajo. Con Barbara convencida de que seguía trabajando, tenía la excusa perfecta para poner todo en marcha. Pasé esos días perfeccionando mi plan, revisando cada fragmento de video para asegurarme de no perderme ningún detalle. No solo quería confrontarlos, quería desmantelar la intrincada red de mentiras que habían tejido a mi alrededor. Identifiqué el momento perfecto. Las visitas de Jason seguían una rutina predecible y sabía con precisión cuándo volvería. Esa noche, me senté en la sala a oscuras, con mi portátil abierto frente a mí y la cámara reproduciéndose en silencio. Había una pistola sobre la mesa a mi lado, no como un arma, sino como un símbolo. No se trataba de dispararle a nadie, se trataba de asegurarme de que ambos entendieran que ya no era más un tonto. El reloj marcaba la medianoche, y mi corazón se estabilizó cuando el coche de Jason apareció en la cámara. Salió.
Con su postura despreocupada y su expresión de suficiencia, no tenía ni idea de lo que le esperaba al otro lado de la puerta. Esta vez, el juego era mío. La casa nunca se había sentido tan silenciosa, ese silencio que te pone los pelos de punta, haciéndote hiperconsciente de cada crujido y gemido del suelo. Durante semanas, ahora, ese silencio se había convertido en mi aliado. Me daba la protección que necesitaba para prepararme, observar y planificar mi siguiente movimiento. Bárbara no tenía ni idea. Pensaba que me estaba jugando una mala pasada, que estaba a salvo en su jueguito. Pero mientras ella se reía y coqueteaba a mis espaldas, yo le llevaba una ventaja de 10 pasos. Mis turnos de bombero me daban la tapadera perfecta. Barbara estaba acostumbrada a que llegara tarde a casa, demasiado cansado para darme cuenta, o a que pasara la noche en la comisaría. Era una rutina que le favorecía, hasta que, ahora. Todas las noches, después de que ella se acostara, revisaba las grabaciones. Las cámaras que había instalado me permitieron presenciar en primera fila su traición. La primera vez que vi a Jason subir a nuestra entrada, apreté los puños con tanta fuerza que pensé que me crujirían los nudillos. Parecía demasiado cómodo, como él pertenecía allí. Su sonrisa, esa sonrisita arrogante, me hizo hervir la sangre. Llamó suavemente, mirando por encima del hombro como si temiera que alguien lo viera. Pero ese nerviosismo se desvaneció en cuanto Barbara abrió la puerta. Lo saludó, como una vieja amiga, su rostro se iluminó de una manera que no había visto en años. Ni siquiera lo dudaron. Entró y la puerta se cerró tras ellos. Verlo se sintió, como sentí un puñal en el estómago. Quise irrumpir en ese mismo instante, sacarlo a rastras del cuello y exigirle respuestas. Pero sabía que no era así. Actuar por impulso no sería suficiente. Necesitaba algo más que rabia, necesitaba un plan. El patrón se aclaró rápidamente. Jason llegaba tarde por la noche, generalmente después de que Barbara me enviara uno de sus empalagosos mensajes diciéndome cuánto me extrañaba y deseando que estuviera bien en el trabajo. Interpretó bien su papel, dulce, cariñosa, la esposa perfecta. Casi me hizo reír su audacia. Las imágenes no solo eran dolorosas de presenciar, sino que eran absolutamente exasperantes. Jason nunca se quedaba mucho tiempo, solo lo suficiente para perpetuar su secreto clandestino. Cada vez que se iba, regresaba a su coche con aires de invencibilidad, como si fuera el dueño del mundo, con una confianza inquebrantable. Y Bárbara se quedaba junto a la puerta, viéndolo alejarse antes de apagar la luz del porche y refugiarse en el interior como si nada hubiera pasado. Pero las cámaras captaron más que la expresión de suficiencia de Jason y la traición de Barbara. Me proporcionaron detalles minuciosos y cruciales, las horas exactas de sus llegadas y salidas, cómo aparcó su coche varias casas más allá para evitar sospechas, y la obsesión de Barbara por revisar su teléfono antes de su aparición. Todo estaba expuesto ante mí, como las piezas dispersas de un rompecabezas. Supe entonces que no podía permitir que esto continuara. Pedí tiempo libre en el trabajo, contándole a mi jefe, el capitán, que necesitaba un respiro para atender asuntos personales. No me presionó para que me diera más detalles, habiendo visto a muchos colegas agotarse, sabía cuando alguien necesitaba un respiro. Ese tiempo libre me dio el espacio mental que necesitaba para concentrarme. Durante el día, me dediqué a perfeccionar y reforzar mi plan. Las cámaras ya cumplían su función, pero estaba decidido a no dejar margen de error. Ajusté sus ángulos, amplié su cobertura e incluso instalé un sistema de respaldo para garantizar que, en caso de cualquier problema, la evidencia permaneciera segura. Por la noche, observaba y esperaba. Las visitas de Jason se convirtieron en el centro de mi vigilancia, cada una avivando mi determinación de llegar hasta el final. Empecé a documentarlo todo meticulosamente, capturas de pantalla de las grabaciones, notas detalladas sobre su comportamiento, incluso las marcas de tiempo precisas de sus encuentros. No solo estaba reuniendo pruebas para mí, estaba construyendo un caso, uno que no podrían evadir, por mucho que intentaran mentir para escabullirse. No fue fácil mantener la calma durante todo el proceso.
Cada vez que veía cómo el rostro de Barbara se iluminaba al ver a Jason, cada vez que lo veía caminar hacia mi casa con ese aire de superioridad, mi ira amenazaba con estallar. Sin embargo, la contuve. No se trataba de rendirse a la emoción, se trataba de tomar el control, de asegurar que se hiciera justicia. Ambos sabían, con una certeza que les calaba hondo, que cuando llegara el momento, me habrían subestimado por última vez. Con el paso de los días, me volví más aguda, más centrada. La traición no solo me dolió, me endureció. No era la tonta que creían, y estaba decidida a demostrarlo. Cuando Jason volviera, estaría lista, no solo para enfrentarlo, sino para demostrarle a Barbara que sus juegos habían terminado. Esta vez, el silencio no era por ella, era por mí, y por la tormenta que estaba a punto de desatar. La noche se sentía más pesada de lo habitual, el aire denso con una tensión palpable mientras estaba sentado en la sala a oscuras, viendo la transmisión en vivo en mi portátil. El suave zumbido de las cámaras era el único sonido, un zumbido silencioso mientras el reloj se acercaba cada vez más a la medianoche. Arriba, Barbara ya se había acostado, completamente ajena a todo. Me había dado un beso de buenas noches como siempre, murmurando un tibio te quiero antes de desaparecer por el pasillo. No respondí, simplemente asentí, con la mente ya absorta en lo que estaba a punto de suceder. La pantalla parpadeó al ver el coche de Jason. Aparcó en su sitio habitual calle abajo, apagando las luces delanteras al salir y cerrar la puerta. Incluso en la imagen granulada, su petulancia era inconfundible, las manos en los bolsillos, la frente en alto, como si fuera el dueño del mundo. Como si fuera el mío. Cerré la laptop y me puse de pie, con movimientos pausados y controlados. Mi ritmo cardíaco se había calmado, mi respiración era regular. No me sentía ni nervioso ni presa del pánico, sino tranquilo y distante, como si estuviera recorriendo una escena que ya había ensayado mentalmente 100 veces. El arma estaba firmemente sujeta a mi costado, su peso me sostenía, un claro recordatorio de la autoridad que tenía en ese momento. Jason llegó al porche, levantando la mano para llamar. Sus movimientos eran despreocupados, su postura relajada, completamente ajeno a la tormenta que lo aguardaba. Salí de las sombras y salí al porche, mis pasos eran silenciosos sobre las tablas de madera. Estaba lo suficientemente cerca como para ver el brillo de su reloj de pulsera cuando me incliné en voz baja. Un susurro gélido, frío y amenazante, rozó su oído, no tienes idea de cuántas maneras podría terminar esto para ti esta noche. Jason se congeló, todo su cuerpo se puso rígido, como un ciervo deslumbrado por los faros. Su mano, aún levantada para llamar, tembló levemente antes de soltarla. Lentamente, giró la cabeza, con el rostro pálido y los ojos abiertos por el miedo. La poca confianza que había tenido, aquí desapareció en el instante en que vio mi expresión. Chuck, balbuceó, dando un paso atrás, esto no es, cállate, dije con voz cortante, interrumpiendo su patético intento de explicación. Ni una palabra más. Lo agarré por el cuello, con fuerza, y tiré de él hacia la puerta. Se tambaleó, sus protestas fueron débiles e inútiles. Con una mano, abrí la puerta de un empujón y lo arrastré adentro. La casa estaba tenuemente iluminada, el tenue resplandor de una lámpara proyectaba largas sombras en la sala. Jason miró a su alrededor, presa del pánico al darse cuenta de lo expuesto que estaba. Lo arrojé a la silla más cercana, y su cuerpo se desplomó con un golpe sordo. Antes de que pudiera reaccionar, saqué un rollo de cinta adhesiva de la mesita auxiliar y comencé a sujetarlo a la silla. Al principio forcejeó, pero una mirada furiosa de mi parte bastó para detenerlo. Respiraba rápido y entrecortado, y sus ojos recorrieron la habitación rápidamente, como un animal atrapado. Chuck, escucha, empezó de nuevo con voz temblorosa. ¿No entiendes? No, lo interrumpí con un tono gélido, no lo entiendes. Creíste que podías entrar en mi casa, en mi vida, y arrebatármelo todo. Creíste que no me daría cuenta, que no haría nada al respecto. Me acerqué, mi rostro a centímetros del suyo. Déjame aclararte una cosa, has cometido el mayor error de tu vida. Jason tragó saliva con dificultad,
con la nuez subiendo y bajando mientras intentaba procesar lo que estaba pasando. Retrocedí un paso, cruzándome de brazos mientras lo miraba fijamente. Vamos a tener una pequeña charla, dije con voz tranquila pero con un peso que lo hizo estremecer. Antes de que pudiera responder, se oyeron pasos en las escaleras. La voz de Barbara, aturdida y molesta, le siguió. «Chuck, ¿qué pasa ahí abajo?» Giré la cabeza y la vi aparecer en lo alto de la escalera. Entrecerró los ojos por la tenue luz, y al ver a Jason, palideció. «Dios mío», susurró, llevándose la mano a la boca. «¿Qué es esto? ¿Por qué no bajas y te unes a nosotros, Barbara?», dije con la voz cargada de veneno. «Creo que es hora de que todos charlemos un rato». Dudó un momento, su mirada oscilaba entre Jason y yo antes de bajar lentamente las escaleras. Le temblaban las manos y respiraba con dificultad. «Chuck, te lo puedo explicar». «Ya tendrás tu turno», le espeté, interrumpiéndola. «Pero primero, vamos, escucha a tu amigo». Me volví hacia Jason, que estaba prácticamente hundido en la silla, con el miedo palpable. «Empieza a hablar», exigí, con los brazos cruzados de nuevo. «Cuéntamelo todo, cada mentira, cada reunión, cada plan. No te olvides de nada». Jason dudó, mirando a Barbara, quien negó con la cabeza frenéticamente. «Ni se te ocurra», susurró. Di un paso adelante, agarrándole la barbilla y obligándolo a mirarme. «Ignórala», dije en voz baja y amenazante. «Si quieres salir de aquí esta noche me lo contarás todo». La habitación quedó en un silencio sepulcral, salvo por la respiración agitada de Jason. Su mirada se dirigió a Barbara una última vez antes de estallar, y entonces la verdad salió a la luz. Barbara se quedó paralizada a mitad de la escalera, con los ojos abiertos y el rostro pálido como un fantasma. La tensión en la habitación era sofocante. Jason estaba atado a la silla, forcejeando con la cinta adhesiva, con la mirada fija entre Barbara y yo, como un animal atrapado. El único sonido era el tic-tac del reloj en la pared, cada segundo arrastrando como una eternidad. «Chuck, ¿qué demonios es esto?» La voz de Barbara temblaba, oscilando entre la ira y el miedo. «¿Qué estás haciendo?» No respondí de inmediato. Dejé que sus palabras flotaran en el aire mientras me giraba lentamente para mirarla. Mi calma debió de ser desconcertante porque dio un paso atrás, agarrándose con fuerza a la barandilla. Señalé a Jason y mi voz interrumpió la habitación, como una cuchilla. «Nos lo va a contar todo». «¿Vas a contármelo todo?» Su rostro se retorció de pánico. «Jason, no digas nada», exclamó con voz cortante y desesperada. «Esto es una locura. Chuck, desátalo ahora mismo». Me interpuse entre ellos, impidiéndole ver a Jason, y la miré fijamente, dejándola paralizada. «Oh, ya ha dicho bastante», dije, con un tono tan frío que la hizo estremecer. «Pero quiero oírlo todo, hasta el último detalle repugnante». Barbara abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Le temblaban las manos mientras buscaba algo que decir, una forma de darle un giro a la situación, pero no me interesaban sus excusas. Volví a mirar a Jason, que a esas alturas estaba prácticamente sudando la gota gorda. «Adelante», dije, indicándole que continuara. «No dejes que te asuste. No tiene el poder, aquí ya no». Jason dudó, su mirada oscilaba entre Barbara y yo. Ella negaba con la cabeza furiosamente, rogándole en silencio que mantuviera la boca cerrada, pero el miedo en los ojos de Jason era más fuerte que la lealtad que creía deberle. Se lamió los labios, tragó saliva con dificultad y finalmente habló. «No se suponía que fuera así, como, eso», balbuceó. «Barbara dijo que nunca lo descubrirías». Apreté los puños a los costados, pero me obligué a mantener la calma. «¿Descubrir qué?», pregunté con voz como hielo. Jason exhaló temblorosamente, con los hombros hundidos en señal de derrota. «Sobre las reuniones», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Tarde por la noche, cuando trabajabas. Ella me avisaba cuando te ibas. Lo planeábamos todo». Barbara soltó un grito ahogado y se llevó la mano a la boca. «Jason, para», gritó, pero ya era demasiado tarde.
La presa se había roto y la verdad salía a la luz. Dijo que quería empezar de cero, continuó Jason, con las palabras atropelladas. Dijo que ya no la hacías feliz, que nunca le darías la vida que merecía. Quería una familia, mi familia. La habitación dio vueltas por un momento, y la absoluta audacia de todo aquello me impactó, como un tren de carga. Sospechaba del asunto, sí, pero esto, una familia, una vida a mis espaldas. Me agarré con más fuerza. Sentado en el borde de la silla, la madera crujió bajo la tensión, pero Jason no había terminado. Miró a Barbara con voz temblorosa al dar la siguiente revelación devastadora. Y el dinero, dijo, ella decía que no te darías cuenta, que estabas demasiado absorbido por el trabajo como para preocuparte. Me puse rígido. ¿Qué dinero?, pregunté lentamente, con un tono engañosamente tranquilo. Jason se estremeció. Ella lo ha estado sacando de tu cuenta conjunta, confesó. Durante meses. Miles de dólares. Me los dio para financiar mi negocio, lo llamó nuestra inversión. Los ojos de Barbara se abrieron de par en par, horrorizada. Idiota, le gritó a Jason con voz penetrante. ¿Por qué? Basta. Rugí, y mi compostura finalmente se hizo añicos. Barbara retrocedió, con el rostro pálido mientras se tambaleaba hacia atrás. Me volví hacia Jason, con las manos temblorosas mientras la furia amenazaba con abrumarme. Me estás diciendo, dije, cada palabra deliberada, que me ha estado robando, de mi propia cuenta, para financiar tu negocio. Jason asintió con tristeza, cabizbajo. Nunca quise esto, murmuró. Ella insistió en que era la única manera de tener éxito. Dirigí mi mirada hacia Barbara, quien ahora se apoyó en la barandilla, aferrándose a ella como si fuera su único punto de apoyo. Sus labios se separaron y cerraron, pero no emitió ningún sonido. Me has estado mintiendo, dije en voz baja y controlada, aunque la ira que latía por dentro apenas podía contenerse. Me engañas, te burlas de mí. Y, ahora, para colmo, me has estado robando. Lo has estado financiando con nuestro dinero. Chuck, no es lo que crees, empezó Barbara con tono frenético. Déjame explicarte, no, la interrumpí bruscamente. No tienes derecho a explicarlo. No puedes convertir esto en una historia trágica donde tú eres la víctima. Han quedado expuestos, los dos. Retrocedí un paso, pasándome una mano por el pelo mientras luchaba por contener la explosión que se gestaba en mi interior. Mis manos aún temblaban, todo mi cuerpo temblaba por el esfuerzo de mantener la compostura. Te creías listo, dije, mirándolos fijamente. Creías que estabas jugando conmigo. Durante todo este tiempo, han persistido, pero permítanme dejar algo claro, esto se acabó. Están acabados, ambos. El rostro de Barbara se arrugó y, por un instante, pensé que iba a llorar. Pero luego su expresión se endureció, entrecerrando los ojos mientras enderezaba la espalda. No me das miedo, Chuck, espetó, con la voz cargada de veneno. ¿Te crees un gran héroe porque nos atrapaste? Eres patético. Sus palabras me dolieron, pero no me destrozaron. Al contrario, alimentaron el fuego que ya ardía en mi pecho. Te arrepentirás de cada palabra que acabas de pronunciar, le dije con una voz peligrosamente serena. Porque cuando termine, no te quedará nada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esto ya no era una simple confrontación, era una guerra, y yo apenas había comenzado. Jason salió corriendo por la puerta, casi tropezando mientras lo empujaba al porche. Su rostro estaba pálido, sus labios temblaban por las palabras no dichas. No dejaba de mirarme, con las manos levantadas en un lastimoso intento de apaciguarme. No quiero volver a verte, gruñí en voz baja y letal. Si tan solo respiras en mi dirección, desearás haberlo hecho peor esta noche. Asintió frenéticamente, sin atreverse a discutir. Tras una última mirada a Barbara, que se quedó paralizada en la puerta, Jason bajó corriendo las escaleras y desapareció en la oscuridad. Esperé hasta que el chirrido de su coche se apagó calle abajo antes de volverme hacia ella. Ya no parecía asustada, no, parecía furiosa.
Tenía los labios apretados en una fina línea y los brazos cruzados, como si fuera ella la que había sufrido el agravio. «Estás loco, Chuck», susurró, con la voz cargada de veneno. «¿Tienes idea de lo que has hecho?». Volví a entrar, cerrando la puerta a propósito. El sonido resonó por toda la casa y, por un instante, el silencio se apoderó del aire. Cuando volví a hablar, mi voz era tranquila y deliberada, pero llevaba consigo el peso de todo lo que había reprimido durante mucho tiempo. «Estás a punto de perderlo todo», dije, mirándola fijamente. «Observa con atención». Su bravuconería vaciló por un instante y sus brazos se aflojaron mientras su desafío comenzó a desmoronarse. Su expresión se tornó más bien incierta. «¿Qué significa eso?», preguntó en voz más baja, ahora. No respondí. En cambio, pasé junto a ella, dirigiéndome a la mesa del comedor donde había dejado mi portátil. Me senté, lo abrí y empecé a escribir. Barbara se quedó allí un momento, observándome, y su frustración crecía al ver que la ignoraba. «Chuck, ¿qué estás haciendo?», preguntó, acercándose. «Arreglando todo lo que has roto», dije sin levantar la vista. «Ahora vete a la cama, Barbara. Vas a necesitar descansar». Su rostro se retorció de ira. «No puedes simplemente». «Dije que te fueras a la cama», repetí con voz aguda, cortando sus protestas, como un cuchillo. Se estremeció, mirándome fijamente un buen rato antes de darse la vuelta y subir las escaleras furiosa. El sonido de sus pasos se apagó, seguido del portazo de la habitación. Exhalé lentamente, apretando los dedos contra el borde de la mesa. La ira seguía ahí, ardiendo bajo la superficie, pero no podía dejar que me controlara. Ahora, había demasiado que hacer. Esa noche, hice llamadas que esperaba no tener que hacer nunca. Mi primera llamada fue a mi abogado. Aunque era tarde, contestó tras solo un par de timbres. Nos conocíamos desde hacía años, él ya había llevado algunos asuntos legales para mí, nada importante. Pero esta noche, lo necesitaba para algo mucho más serio. «Chuck», respondió con voz aturdida. «¿Qué pasa?». «Necesito que me preparen los papeles del divorcio esta noche», dije, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Hubo una pausa al otro lado. «¿Estás seguro?», preguntó con cautela. «No es algo para precipitarse». «Estoy seguro», lo interrumpí. «Y ya que estás, necesito transferir todos nuestros bienes compartidos a mi cuenta personal. Hasta el último centavo». Dudó solo un momento antes de suspirar. «De acuerdo, empezaré. Pero sabes que esto se va a complicar, ¿verdad?». «Ya está complicado», dije. «Solo me aseguro de salir limpio». Después de colgar, me recliné en mi silla y miré al techo. Por un momento, no se trataba solo del dinero o el papeleo, sino de recuperar el control. Barbara había pasado meses, incluso años, socavándome, engañándome y abusando de la confianza que había depositado en ella. Pero ya no. Mi segunda llamada fue a un investigador privado. A principios de semana, había realizado mi investigación, anticipando la necesidad de alguien con la experiencia necesaria para profundizar en las actividades de Barbara y Jason. Cuando el investigador respondió, le expliqué toda la situación concisa y detalladamente. «Necesito todo lo que pueda averiguar sobre ella y Jason», dije. «Registros bancarios, transacciones comerciales, cualquier cosa que parezca sospechosa. Y lo necesito rápido». Me aseguró que lo haría, comenzar inmediatamente. Al terminar la llamada, una leve sensación de satisfacción me invadió. Barbara y Jason creían que habían salido ilesos. Esperaban que me derrumbara, que gritara y me enfureciera antes de finalmente olvidar el asunto. No se dieron cuenta de que, cuando realmente importaba, yo era metódico. Pasé el resto de la noche organizando cada pizca de evidencia que poseía, capturas de pantalla de texto, mensajes, grabaciones de las cámaras de seguridad, extractos bancarios que resaltaban los retiros inexplicables. Al amanecer, lo había recopilado todo meticulosamente en una carpeta titulada Traición. Esto no era solo para el abogado ni para el investigador, sino para mí. Un recordatorio de por qué estaba siguiendo este camino y lo que podía ganar si lo llevaba hasta el final.
A la mañana siguiente, Barbara bajó las escaleras, pálida y tensa. Parecía como si no hubiera dormido, y no pude evitar notar la ligera hinchazón alrededor de sus ojos. Bien. Que sintiera aunque fuera una fracción de la angustia que yo había soportado durante meses. Se detuvo en la puerta, observándome mientras tomaba mi café en la mesa. «¿Vamos a hablar de lo de anoche?», preguntó, con la voz más suave que antes. Dejé mi taza y la miré a los ojos. «No hay nada más que discutir», respondí con serenidad. «Ya tomé una decisión». Entrecerró los ojos. «¿Qué decisión?». «Lo sabrás pronto». Me levanté y pasé junto a ella de camino a la puerta. El día que me esperaba estaba lleno de propósito. Citas, reuniones y preparativos. Barbara seguía sin darse cuenta, pero los cimientos de su mundo estaban al borde del colapso. Estaba decidido a asegurarme un asiento en primera fila para el momento en que todo se derrumbara. Nunca imaginé vivir en primera persona un drama judicial, pero allí estaba, sentado rígidamente en una silla de madera ante el juez. Al otro lado de la sala, Barbara ocupaba su asiento, con su abogado de pie a su lado, tejiendo una red de engaños tan intrincada que podría haber sido impresionante de no haber sido tan exasperante. Barbara había llegado preparada, o eso creía ella. Vestida con tonos apagados, con el pelo y el maquillaje meticulosamente estilizados, encarnaba la imagen de la esposa agraviada. Su abogado no tardó en presentarme como el villano, un marido inestable y controlador que había reaccionado exageradamente a lo que describieron como una amistad inofensiva entre Barbara y Jason. Afirmaron que yo era paranoico, inseguro y consumido por sospechas infundadas de traición. «Señoría», declaró su abogado con voz suave y pausada, «esto no es más que un caso de celos llevado al extremo. Mi clienta, Barbara, ha sufrido una invasión de su privacidad y acusaciones injustificadas. Amaba a su marido, pero su comportamiento se volvió errático e insoportable». Barbara sintió, y una lágrima solitaria, en el momento justo, le recorrió la mejilla, como si hubiera sido una señal. Me miró brevemente, su expresión era una mezcla de desafío y fingida tristeza. De no haber sabido la verdad, quizá me habría convencido. Pero no estaba presente para discutir, estaba allí para desmontar su farsa. Mi abogado se levantó, tranquilo y sereno, y se dirigió al tribunal. «Señoría, si bien la narrativa de la parte contraria es convincente, los hechos revelan una realidad completamente diferente. Mi cliente no, aquí para contar una historia, él es aquí presentar pruebas». Dicho esto, asintió hacia mí. Busqué en la carpeta que estaba sobre la mesa frente a mí. Pieza por pieza, desmantelamos sistemáticamente las invenciones de Barbara. Primero vino el texto mensajes. Mi abogado mostró capturas de pantalla impresas de los intercambios entre Barbara y Jason, incluido el ahora infame mensaje sobre una exclamación colectiva. Recorrió la sala del tribunal cuando el juez leyó los mensajes en voz alta, revelando su deseo compartido de tener un hijo. El abogado de Barbara protestó de inmediato, insistiendo en que los mensajes estaban fuera de contexto, pero el daño ya estaba hecho, las palabras hablaban por sí solas. A continuación, se presentaron los registros financieros. Mostramos extractos bancarios detallados que destacaban retiros y transferencias de efectivos sospechosos a una cuenta vinculada al negocio de Jason. Mi abogado explicó cómo el investigador privado había rastreado meticulosamente el rastro del dinero, exponiendo la malversación de fondos de Barbara. Luego llegó el punto clave, los documentos falsificados. El investigador privado había descubierto pruebas definitivas de que Barbara había falsificado mi firma en múltiples acuerdos financieros, incluyendo uno que garantizaba un préstamo para el negocio en crisis de Jason. La falsificación no solo fue deliberada, sino también chapucera. Un perito calígrafo testificó, confirmando la falsificación con una claridad irrefutable. La compostura de Barbara empezó a quebrarse. Se removió inquieta en su asiento, con una expresión que oscilaba entre la indignación y el pánico. Su abogado intentó otra objeción, argumentando que la evidencia era circunstancial, pero ya era demasiado tarde, la opinión pública se había vuelto decisivamente en su contra. Para reforzar el caso, llamamos a declarar a varios amigos en común.
Declararon sobre el comportamiento sospechoso de Barbara, las excusas trasnochadas, el secretismo y su creciente rechazo a las reuniones grupales. Un amigo incluso admitió haber visto a Jason salir de casa en varias ocasiones, aunque no supo cómo abordar el tema conmigo. El abogado de Barbara los interrogó, pero sus relatos se mantuvieron coherentes e inquebrantables. Ya no había forma de reestructurar la narrativa. Para cuando concluyeron los testimonios, la fachada de seguridad de Barbara se había derrumbado por completo. Le temblaban las manos mientras se aferraba al borde de la mesa, con el rostro pálido. Pude ver la desesperación en sus ojos mientras miraba a su abogado, suplicando en silencio que le ayudara, pero no le ofrecieron nada. Cuando fue el turno de Barbara de testificar, ella intentó presentarse como la víctima. En la ocasión anterior, había llorado, afirmando que solo había buscado consuelo en Jason porque se sentía abandonada, que yo había estado emocionalmente distante y completamente absorto en mis obligaciones profesionales. Insistió en que sus decisiones financieras fueron errores de juicio, no actos maliciosos, y que nunca tuvo la intención de hacerme daño. Podría haber sido un argumento convincente, de no ser por la abrumadora acumulación de pruebas en su contra. El contrainterrogatorio de mi abogado fue implacable. La presionó para que explicara los hechos incriminatorios, texto los mensajes, las transferencias de dinero inexplicables, los casos de falsificación, y con cada indagación, ella titubeaba, sus explicaciones se desmoronaban bajo un riguroso escrutinio. El juez la observaba atentamente, con un semblante inescrutable, pero inequívocamente impasible. Finalmente, mi abogado concluyó con una pregunta directa: señora Hawkins, ¿puede mirar a este tribunal a los ojos y declarar con sinceridad que no traicionó a su marido? Barbara dudó. Su mirada recorrió nerviosamente la habitación. Por un instante, temí que persistiera, atrincherándose aún más en el engaño. Pero entonces, sus hombros se hundieron con resignación y bajó la mirada hacia sus manos, en silencio. Un profundo silencio se apoderó de la sala, roto solo por el agudo golpe del mazo del juez. Con base en las pruebas presentadas, comenzó con tono firme: es evidente que la señora Hawkins ha incurrido en conducta engañosa y fraudulenta, que abarca tanto mala conducta financiera como traición emocional. Este tribunal falla a favor del señor Hawkins. Sus palabras me invadieron, como una oleada de alivio. El abogado de Barbara permaneció inmóvil, capaz solo de asentir en silencio y derrotado. Barbara misma parecía completamente aturdida, la fachada cuidadosamente construida que había mantenido ahora irreparablemente destrozado. Al terminar el proceso, me levanté y recogí mis pertenencias. No miré a Barbara al pasar, aunque sentía su mirada clavada en mi espalda. No quedaba nada más que decir. La sentencia del tribunal y las consecuencias de sus actos habían sido concluyentes en mi favor. Por primera vez en muchos meses, me sentí libre y liberado. La sala del tribunal ya estaba llena de tensión, un ambiente en el que hasta el más mínimo ruido parecía amplificado. Barbara permaneció sentada en su mesa, mientras su abogado le susurraba con urgencia al oído, con las cabezas inclinadas y muy juntas. Pude ver las grietas en su serenidad. Sus manos se aferraban al borde de la mesa, con los nudillos blancos, y su mirada me miraba con una mezcla de furia y miedo. Las pruebas que ya había presentado eran contundentes, pero aún no había terminado. Mi abogado se levantó y se acercó al estrado con una pequeña memoria USB en la mano. Su señoría, comenzó con voz firme y profesional, tenemos una última prueba que presentar. Esta demostrará de forma concluyente no solo la gravedad de la traición de la señora Hawkins, sino también su participación activa en la mala conducta financiera que ha perjudicado directamente a mi cliente. Barbara levantó la cabeza de golpe, su expresión pasó del desafío al pánico. ¿Qué es esto?, siseó, rompiendo el silencio de la sala. Su abogado intentó silenciarla, pero ya era demasiado tarde. Su sola reacción le indicó al juez que no quería que saliera a la luz. El juez asintió, indicando con un gesto que se presentaran las pruebas. Conectó la memoria USB al monitor de la sala y, en cuestión de segundos, el video comenzó a reproducirse. Era Jason, sentado en lo que parecía, como una oficina, con la postura encorvada y el rostro pálido. La grabación tenía fecha y hora, apenas unos días después de que lo echara de casa.
Mi investigador privado lo localizó, planteándole la opción de cooperar o afrontar las consecuencias legales de su participación. Había decidido hablar. En la grabación, Jason lo confesó todo. Detalló su romance con Barbara, sus planes para manipularme y sus conversaciones sobre desviar dinero de nuestras cuentas conjuntas para financiar su negocio en crisis. Pero no se quedó ahí. Admitió que Barbara había planeado las tramas financieras, instruyéndolo sobre cómo mantener la información en secreto e incluso falsificando mi firma en los documentos del préstamo. Barbara dijo que Chuck no se daría cuenta, dijo Jason en el video, con voz temblorosa. Dijo que estaba demasiado ocupado con el trabajo y que podíamos salirnos con la nuestra. Incluso abrió una cuenta aparte para transferir el dinero. Yo no supe cuánto había aguantado hasta que fue demasiado tarde. La sala estalló en murmullos. El abogado de Barbara se levantó bruscamente, objetando la admisibilidad de la prueba, pero el juez levantó la mano, silenciando a la sala. Rechazada, dijo con firmeza. Este testimonio es directamente relevante para el caso. Continúe. Miré a Barbara, su rostro era una máscara de pánico, su serenidad completamente destrozada. Parecía que quería gritar, pero no le salían las palabras. Su abogado se inclinó, susurrando furiosamente, pero ella lo apartó, con las manos temblorosas mientras se aferraba a la mesa. Sin embargo, el golpe final aún estaba por llegar. Cuando los murmullos se calmaron, mi abogado se volvió hacia el juez. Señoría, dijo, además del testimonio del señor Ryan, hemos descubierto más pruebas de la mala conducta financiera de la señora Hawkins, en concreto, una cuenta bancaria oculta que utilizó para desviar fondos del patrimonio común de la pareja. La sala volvió a quedar en silencio, todos a la espera de la revelación. Mi abogado entregó un fajo de documentos, extractos bancarios, registros de cuentas e historiales de transacciones, todos vinculados a una cuenta a nombre de Barbara. El juez examinó los papeles con atención, endureciendo su expresión al leer. Esta cuenta contiene más de $75,000, continuó mi abogado, fondos que fueron retirados sistemáticamente de la cuenta conjunta de la pareja sin el conocimiento ni el consentimiento del señor Hawkins. Estos fondos se utilizaron para cubrir gastos personales de la señora Hawkins y gastos de negocios del señor Ryan. Las pruebas son contundentes. Barbara finalmente se derrumbó. Esto es ridículo, gritó, levantándose bruscamente. Todo esto es un invento. Jason miente, Chuck miente, todo. Siéntese, señora Hawkins, ordenó el juez con voz severa. Ya he visto suficiente. Su abogado la jaló de vuelta a su asiento, pero su arrebato había sentenciado su destino. Parecía desorbitada, ahora, como un animal acorralado, con la respiración entrecortada y errática. El juez se inclinó hacia adelante, con la mirada penetrante. Señora Hawkins, dijo con tono grave, las pruebas en su contra son abrumadoras. Sus acciones demuestran. Ha surgido un claro patrón de engaño, mala praxis financiera y traición. Este tribunal no tiene más remedio que fallar a favor del señor Hawkins. Golpeó su mazo, con un sonido definitivo y absoluto. En cuanto a las discrepancias financieras, continuó el juez, este asunto se remitirá a las autoridades competentes para una mayor investigación. Señora Hawkins, podría enfrentar cargos penales por falsificación y malversación de fondos. Las palabras la impactaron, como un martillo. Barbara se desplomó en su silla, pálida y con expresión vacía. Su abogado le susurró algo, pero ella no respondió. La lucha la había abandonado por completo. Las decisiones finales del juez fueron rápidas y contundentes. Me otorgaron la mayoría de nuestros bienes, incluyendo la casa y el control total de nuestras cuentas compartidas. Barbara se quedó prácticamente sin nada, con sus planes financieros expuestos a la vista de todos. Al vaciarse la sala, me levanté y recogí mis cosas. No miré a Barbara al salir, pero podía sentir su mirada sobre mí, cargada con el peso de todo lo que había perdido. Esto no era solo justicia, era un cierre. Y por primera vez en meses, me sentí libre. De pie en la puerta de lo que una vez fue nuestro hogar, el aire se sentía diferente, más ligero.
El peso de la traición, la ira y la duda finalmente se había disipado. No me sentía triunfante, pero sí libre. Las mentiras de Barbara se habían desmoronado, su manipulación había quedado al descubierto. Se había hecho justicia y, por primera vez en meses, podía respirar sin la punzada del engaño. He aprendido algo con todo esto, confía en tus instintos. Cuando alguien te muestra quién es, créelo a la primera. Duele, sí, pero la verdad siempre es mejor que vivir una mentira. Alejarse no fue fácil, pero era necesario. Ahora estoy listo para comenzar de nuevo en mis propios términos, libre de su sombra. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación, y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse.